Perdón sin arrepentimiento, ese es el tema que vamos a considerar ahora en la tarde. Perdón sin arrepentimiento. ¿Esto será posible? Perdón sin arrepentimiento. La pregunta es, ¿será posible eso? Cientos de personas que han sufrido de algún daño trágico en la familia, alguna cosa que sufrieron, por ejemplo, hace un mes, un maestro de Columbia, Tennessee, secuestró a una de sus estudiantes de 15 años y por un mes de tiempo anduvieron las autoridades buscando hasta que dieron con él en California. Rescataron a la jovencita y los padres pues felices porque no hubo tragedia. Pero ellos dicen, lo perdonamos. La cuestión es, ¿hay arrepentimiento en la persona que hizo el delito? Si no hay una expresión de arrepentimiento, a pedir a los familiares que el que hizo el secuestro en realidad le pesó en su corazón haberlo hecho. Y estos padres de la jovencita dicen, lo perdonamos, sin arrepentimiento. Dicen las personas, yo lo he perdonado, o si son varios, yo los he perdonado, dice una persona. Okay. No soy nadie para condenarlo o condenarlos, dicen algunos otros. Otros dicen que los perdone Dios. ¿Verdad? Y son las expresiones clásicas que oímos en la televisión, leemos en el periódico. En los dos lados hay inconsecuencia. En el sentido que el que perdona sin arrepentimiento está tomando el lugar de Dios. El que perdona sin arrepentimiento está tomando el lugar de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. El que no perdona después de arrepentimiento menosprecia lo mandado por Dios. Vamos aquí dice la Biblia. Hay personas que hablan sin reflexión, sin reflexionar lo que dicen. ¿Okay? Yo perdono y ya. Pero no piensan que para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Las personas, hermanos, hablan muchas veces sin reflexión. Dice la Biblia en Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No dejes que tu boca te haga pecar. Mateo 5:37 dice Jesucristo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tiene uno que tener cuidado cuando expresa uno algo sin estar consciente de lo que está diciendo. Jefté, en un momento de necesidad, no pensó lo que dijo. Este es un ejemplo. Muchas personas no piensan al momento lo que dicen. Oh, yo lo perdono. Pero no hay expresión de arrepentimiento. De todas maneras, yo lo perdono. Ok, vamos a ver. Jueces 11:30, este hombre era un juez llamado Jefté. Y él iba a salir a la guerra. Y sabía que sin la ayuda de Dios era imposible ganar la batalla. Entonces él, en un momento de necesidad y sin pensar, hizo un voto a Dios diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, fíjanos bien, cuando habla una persona sin pensar hacia adelante, sin considerar algunas cosas, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Conocemos la historia. Él hizo este voto a Dios, pero nunca cruzó por su mente
que la que la saldría a recibir después de la batalla sería su hija. Y cuando él regresa de la batalla, sale su hija corriendo a recibirlo y él exclama, hija mía, ¿por qué lo has hecho? Él hizo un voto sin pensar, por la necesidad, por la emoción. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? La emoción opaca la razón. Muchas personas se emocionan tanto que la mente no funciona, sino nada más las emociones. Y con las emociones se cometen muchos errores en la vida. Y Jefté cometió uno muy grande. Hija mía, no puedo retractarme lo que yo dije a Dios. Y su hija le dijo, oye, Padre mío, si abriste tu boca a Dios, cúmplelo. ¿Y qué era? Que él tenía que sacrificar a su hija. Y ya estudiamos eso, no hace mucho estudiamos. ¿Ofreció en holocausto Jefté a su hija? La respuesta es no. Dios nunca pidió sacrificios humanos. Todos los comentaristas más serios y más conservadores dicen que lo que pudo haber hecho este hombre fue que su hija se quedó al servicio del templo toda su vida, sin casarse, sin conocer varón. Esa es la interpretación más correcta sobre ello. No la sacrificó, no la ofreció en holocausto. El holocausto era matarla y quemarla, pero no lo hizo Jefté. La emoción opaca la razón. En el libro de Hechos, capítulo 12, verso 14, notemos esto, la acción de esta muchacha. Pedro salió de la cárcel. Pedro estaba en la cárcel. Los fariseos lo pusieron en ese lugar para poderlo llevar a juicio el día siguiente. Pero un ángel lo sacó. Un ángel lo liberó. Pedro estaba dormido, no le preocupaba dónde estaba. El ángel le dice, hey, levántate. Y comenzó a pasar de puerta en puerta hasta que salió de la ciudad. Y cuando llega a la casa donde están los hermanos, comienza él a tocar. ¿Y qué dice el texto? La cual cuando reconoció la voz de Pedro, la muchacha que vino a la puerta, de gozo, no abrió la puerta. Se emocionó tanto, ella no estaba pensando, hey, Pedro está en la cárcel, nosotros estamos orando por el bienestar de él, y de repente toca la puerta y es Pedro. Y en lugar de abrir la puerta, ella fue tanta su emoción que no pensó ni en abrir la puerta y corrió hacia adentro y dice, ahí está Pedro. Y le dicen, estás loca, Pedro está en la cárcel. No le creyeron. ¿Ok? Entonces vemos aquí, hermanos, que la muchacha de gozo, la emoción, no entró en razón de que debía de abrir la puerta, porque probablemente los enemigos de Pedro, enemigos del cristianismo, vendrían detrás de él. No se sabe, no se puede decir eso. ¿Okay? El ángel de Dios sacó a Pedro de la cárcel durante la noche. Los cristianos, hermanos, debemos estar bien conscientes de cuándo se da el perdón a una persona. A veces decimos, bueno, está bien, me hizo un daño el hermano, está bien, yo lo perdono, hay que Dios lo juzgue. Del día del juicio vale a salir todo. Dice Pablo que hay que sufrir el agravio. Cuidado, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Jesús está enseñándole a sus discípulos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, llámale la atención. Habla con él, dile, exprésale. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Nos fijamos? Si tu hermano pecare contra ti, habla con él, llámale la atención, repréndele, corrígele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero nosotros muy emocionales decimos, pobrecito, no supo ni lo que hizo. Me pisoteó, hizo lo que le diera la gana. Yo lo perdono.
lo que estoy haciendo es condenando a ese hermano, porque no le hice ver el mal en que estaba, el error en que estaba, en que me ofendió. ¿Podemos ver ahí? Este, hermanos, es el orden establecido por Cristo. Si peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Es bien claro. Bien claro. Diríamos, no, hermano, es que usted es muy carnal. No, no, no. Eso es lo que dice Cristo. Aquí no estamos en que somos carnales o somos espirituales. Aquí estamos viendo el orden establecido por el Hijo de Dios. Ahora, ¿soy más sabio yo que Cristo? ¿Es el hombre más sabio que Dios que dijo esto? Estas son palabras de Jesucristo. Son las palabras del mismo Hijo de Dios. Entonces, hermanos, este asunto de que yo lo perdono o que lo perdone Dios, lo estoy condenando a la persona. Tengo que hacer que la persona reflexione y se dé cuenta del error en que está. Lucas 13:2 le hacen una pregunta a Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Vinieron los judíos y le dicen: oye, Señor, ¿sabes que vinieron unos galileos a ofrecer un sacrificio a Jerusalén? Y Pilato, como odiaba a los galileos, porque tenía un problema con Herodes, que era el gobernador de Galilea, cuando ellos estaban ofreciendo sus sacrificios, él mandó soldados y los mataron. Mezclaron la sangre de ellos en los sacrificios. Están diciendo ellos, estos hombres eran pecadores. Para que Pilato haya hecho eso y para que Dios hubiera permitido eso, eran malos. Entonces dice Jesús, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, está diciendo Jesús. ¿Pensáis vosotros eso? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento en el hombre va a tener que pasar consecuencias, recibir consecuencias, tener consecuencias. Ellos querían justificarse, dice Jesús. No, 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 no. Ellos no eran más pecadores que todos los galileos. Ustedes están en la misma condición que ellos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, para que pueda haber perdón del hermano, de la hermana o de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que dejar esa mentalidad de que yo lo perdono aunque me ofendió y pues no quiero lastimarlo ni avergonzarlo. Es mejor que quede así, que Dios lo perdone. Lo voy a condenar al hermano. Lo estoy condenando al hermano. Porque mi responsabilidad es, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él. Esa es la ley que puso Jesucristo. Lucas 23:34. Jesús está en la cruz, siendo humillado, sufriendo los dolores, y le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y diría uno, pues ahí está, hermano, ve. Ahí está. Cristo está pidiendo que los perdone y ellos ni siquiera le dicen: oye, Jesús, sentimos mucho lo que estamos haciendo contigo. Nos pesa, pero bueno, ya está hecho, y ya estás en la cruz, no se puede hacer nada. Ellos no estaban diciendo eso. Estaban insultándolo. Si eres en realidad el Hijo de Dios, baja. Uno de los ladrones. Y los fariseos, baja. Y dice el Señor: perdónalos. Ok. ¿Perdonó Dios a estos que mataron a su hijo? No. Al momento. No los perdonó al momento. Jesús dijo: perdónalos, pero no al momento.
Tenía que haber arrepentimiento para Dios hacer eso. La pregunta es, entonces, ¿cuándo Dios escuchó la petición de su hijo? Cuando Pedro les dijo, vosotros crucificasteis a Jesús, el Hijo de Dios. Pasan unos días, viene el Espíritu Santo, están todos los judíos que estuvieron en la fiesta de la Pascua, todavía están ahí. Viene el Espíritu Santo, se oye un ruido, la gente se amotina y comienzan los apóstoles a predicar en idiomas y dicen ellos, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estos hombres pescadores galileos sin letra estén hablando en idiomas? Idiomas en que fuimos nacidos nosotros. Y entonces Pedro se levanta con los 11 y comienzan a predicar a Jesucristo y llegan al punto cuando dicen, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ustedes lo mataron, son culpables de un asesinato, de un hombre justo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Padre, perdónalos. ¿Sí? Al momento, Dios no hizo nada. Pero aquí, hermanos, les dijo Pedro, arrepentíos. Ya lo mataron, ya no hay más que hacer. Ya resucitó, ya se fue al cielo, está sentado al trono junto al trono del Padre. Y ahora nosotros queremos decirle a ustedes que para poder ustedes recibir ese perdón que Él pidió al Padre, tienen que arrepentirse. Arrepentirse y pasar por las aguas del bautismo, porque ese que mataron mandó eso. Y si ustedes en realidad están arrepentidos, van a ser frutos dignos de arrepentimiento. Y sabemos la historia, 3,000 almas obedecieron en ese momento. Aquellos que estaban ahí injuriando al Hijo de Dios, aquellos que gritaban y blasfemaban y lo insultaban, se arrepintieron 3,000 personas y obedecieron el Evangelio. Sí, Dios requiere, hermanos, esto, arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. El perdón es condicional. A veces los bautistas, para justificar la fe sola, dicen, ¿acaso el ladrón en la cruz se bautizó para perdón de pecados? La respuesta es no. Pero Jesucristo le dijo, estás perdonado. ¿Cómo? El hombre expresó arrepentimiento, porque le dijo al otro, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero este justo no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, estarás hoy conmigo en el mismo paraíso. Cristo lo perdonó. ¿Por qué? Porque el hombre se arrepintió. Y Cristo se lo dijo. El perdón es condicional. Tiene que haber arrepentimiento. Jugamos tanto con estas palabras de perdón y perdón y perdón, hermanos, sin saber que en realidad antes del perdón tiene que haber una acción que es arrepentimiento. Reconocer que el hombre erró, que ha pecado. Ese fue el problema de Israel. Nunca reconoció a Israel que estaba mal delante de Dios. Y vez tras vez los profetas decían, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Judá. Eran indiferentes. Romanos 2:5. Pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. ¿Por qué? Por corazón no arrepentido. El corazón endurecido. Ese era el judío.
Nunca mostraron arrepentimiento. Los mismos sacerdotes, hermanos, cuando llegó Judas reconociendo, he cometido un pecado gravísimo y aquí está el dinero, dijeron ellos, ¿y a nosotros qué nos importa? Tú lo entregaste, te entregamos el dinero y nosotros no vamos a hacer nada, simplemente muere, es lo que queremos. Oh, eran duros de corazón. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Lucas 11:32. Jesucristo dijo una verdad sobre Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, con este pueblo, con esta gente. La condenarán. Bueno, ¿por qué la van a condenar? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y yo aquí estoy enfrente de ustedes, mayor que Jonás, soy el mismo Hijo de Dios, y no me escuchan y no se arrepienten. Entonces, en el día del juicio, ellos se van a parar y se van a burlar de ustedes. Porque ellos creyeron a Jonás. Y todo lo que Jonás venía diciendo, que va a ser destruida Nínive, va a ser destruida Nínive. Jonás no vino predicando arrepentimiento, vino predicando destrucción. Y ellos lo creyeron. Si este hombre es de Dios, lo que está diciendo es cierto, hay que cambiar. Y cambiaron. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. Y el enojado ahí fue Jonás, porque se molestó. Yo sabía que eres un Dios de misericordia. Vine desde tan lejos a este lugar para decir algo y no lo cumpliste. Pero se arrepintieron. Arrepentimiento. Se arrepintieron. Muy importante esto, hermanos. Hechos 8:22. Cuando Simón el mago trata de ofrecer dinero para tener el poder del Espíritu Santo, la primera cosa que le dice Pedro es arrepiéntete. Lo que estás tú pidiendo es imposible. Arrepiéntete de esta tu maldad. Quizá te sea perdonado, fíjese nada más, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Tiene que haber arrepentimiento. Y él, hermano, se arrepintió porque él dijo, rogar a Dios por mí que no acontezca tal cosa. Esas palabras dijeron, me arrepiento de haberlo dicho. Rueguen a Dios para que no suceda esto y que Él me perdone. Sí, hermanos, el arrepentimiento es requerido. A veces, como dije al principio, hermanos ofenden a hermanos y para que no haya un problema más grande, mejor ahí muere. No, el que va a morir es aquel y yo. Pues mejor quedarme callado. Lo que dice la Biblia, hermano, si tu hermano te ofende, habla con él y si se arrepiente, perdónalo. Simplemente. Segunda Crónicas 33:12. Mas luego que fue puesto en angustias, estamos hablando de Manasés, el rey más sanguinario, más idólatra. Cuando fue llevado preso, fue llevado en cautiverio y estando en la prisión, oró a Jehová su Dios, humillado. A él le pesó haber hecho lo que hizo. Y esto significa arrepentimiento. En presencia de Dios, del Dios de sus padres. ¿Y qué dice la Biblia? Habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Manasés, hermanos, se arrepintió. Hemos dicho vez tras vez que es el hombre que humanamente, nosotros si lo vemos, lo que hizo las atrocidades, sacrificó a sus hijos a Moloc, el dios de los cananeos. Ofreció a sus hijos en sacrificio a un ídolo de metal. Arrastró a Israel tras la idolatría, cometió muchas cosas, atrocidades. Pero cuando Dios lo humilló, él lo reconoció y se arrepintió y Dios lo perdonó. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si Manasés hubiera estado en la prisión y no hubiera
humillado su corazón y le hubiera pedido perdón a Dios, todavía estuviera ahí el amigo, encarcelado. El cielo, hermanos y amigos, es condicional. Hay condiciones. El diablo distorsiona lo que Dios manda y exige. Él es el que se encarga. Desde el huerto de Edén lo hizo. Dice la Biblia, 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? No quiere destruir la humanidad. ¿Qué es lo que quiere? Que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios no va, hermanos, el día que decida terminar con la humanidad, decir, bueno, esta gente no razona, esta gente no se va a arrepentir, vamos a terminar con todo y vamos a hacer las cosas, ya vamos dejándolo así, vamos a meter a todos al cielo. Ese no es el pensar de Dios. Dios no quiere terminar con la humanidad, Dios no quiere terminar con la creación del universo. Él quiere que el hombre proceda al arrepentimiento para entonces hacer el juicio final. No quiere condenar al hombre, el hombre se condena. Y hermanos, ese cuento a veces que oímos, esas palabras tan bonitas de Diosito no es tan cruel para hacer eso. No existe Diosito. No hay tal cosa como Diosito en la Biblia, ni entre los diositos paganos. Eran los dioses de los griegos. Y la Biblia dice, el Dios de Israel. La gente se engaña con eso, porque el diablo quiere tener eso en la mente. No te preocupes, Diosito es bueno. Mira, mandó a su hijo a morir en la cruz. Dice uno, es cierto, no había pensado en eso. ¿Tú crees que a ti te va a condenar? No, mucho cuidado. El cielo es condicional. Si el hombre se arrepiente, hay perdón. Si no se arrepiente, hay condenación. No existe tal cosa como perdón sin arrepentimiento. No hay tal cosa. Dice Jeremías 8:6, escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Ese era el problema de Israel. No querían arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, hermanos, significa un cambio. ¿Recuerdan la parábola del Señor de 2 hijos que le dijo su padre, hijo, ve a hacer aquella cosa? Dijo, sí, yo voy, y no fue. Pero luego reflexionó y el que dijo, sí voy, no lo hizo, y el que dijo, no voy, ese fue. Hubo un cambio de mente. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, de actuar, de vivir. No hay hombre que quiera arrepentirse de su mal. Importantísimo esto, hermanos. Hechos 3:19. Así que, dice Pedro a los judíos, arrepentíos y convertíos. Notemos que Pedro usa la palabra arrepentimiento antes de perdón. Para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si tu hermano pecare contra ti, habla con él o habla con ella y arregla las cosas. No llegando, hermanos, a veces el problema que las cosas no se arreglan si va uno tratando de insultar o se ofusca la persona, se enfurece la persona. No, con calma, dice Gálatas 6. Si alguno hubiera sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restauren a la persona. Habla con la persona. No tienes que ser agresivo, simplemente, mire hermano, me ofendiste en esto y en esto. Si el hermano rehúsa aceptarlo, entonces dice el Señor, lleva 2 contigo. Y si no escucha 2 contigo, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, disciplínalo. Eso es lo que dice la Biblia. Se tienen que llevar, hermanos, los pasos bíblicos. Jonás dijo algo cierto. Cuando Jonás trató de huir de Dios, él en el vientre del pez pensó esto: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
ilusorias, creer una mentira. Se engaña a sí mismo. Y cuando uno se engaña a sí mismo, se priva de la misericordia de Dios. O sea, Dios dice que las cosas deben de ser así, pero yo digo que las cosas se pueden hacer así. Y cuando yo hago como yo pienso, entonces me voy a privar de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia? El perdón. Si yo reconozco que estoy mal, debo pedirle perdón a Dios y a mis hermanos. Y alcanzo la misericordia de Dios. Jonás reconoció que estaba mal. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando estaba ahí en lo profundo del mar. Cuando las algas marinas estaban enredadas sobre su cabeza. Él dijo, la sepultura se cerró sobre mí para siempre. Pero él oró a Dios y le pidió perdón. Y Dios le dijo, ok, ¿estás arrepentido? Va para afuera. Salió el submarino para afuera y echó fuera a aquel hombre que se había desafiado a Dios. Entonces, cerrando la lección, dice Lucas 13:5, os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento, hermanos, es muy importante para el perdón. Y Cristo fue claro en esta enseñanza. Perdón, arrepentimiento. No arrepentimiento, no perdón. Aún entre nosotros mismos, como miembros del cuerpo del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Esta es la lección.